Me encuentro con don Luis Gumera Allendez en Curacaví, quien es bombero y además se ha dedicado buena parte de su vida a seguir y investigar la historia local del pueblo y los alrededores y también la historia del Cerro Mauco que nos convoca en el capítulo del día de hoy. Don Luis, muchísimas gracias por recibirnos y encantado de poder conversar con ustedes de todos estos antecedentes interesantes respecto a Curacaví y el propio Cerro Mauco. Le quiero partir preguntando, remontándonos a la historia de Curacaví. ¿Qué era Curacaví en tiempos prehispánicos? Curacaví era solamente un valle que venía todo el cajón del estero Puangue, desde Milipilla hasta Coyihuay, donde habían solamente estamentos indígenas, donde estaban sobre todo indios picunchis. Aquí estuvo la cultura Batro, la cultura Yoyeo, la cultura de Aguita, una serie de culturas que fueron dándole forma y origen a esta tierra. Nosotros pudimos ver en la municipalidad, en el Departamento de Cultura, hay una vitrina que tiene algún resto de cerámica que nos pareció Aconcagua. ¿Aconcagua también está reflejado? También está Aconcagua. Perfecto. ¿Y el lugar de asentamiento de estos grupos siempre fue el lugar donde está Curacaví actualmente? Sí, siempre fue acá el lugar que está Curacaví. O sea, digamos al poniente del Mau, del Puangue. Claro. Había muchos estamentos indígenas desde Bomay hacia arriba, porque cuando llegan los indios picunchis, que según dice la historia que algunos fueron expulsados desde la cultura mapuche, por algo el picunchi es un tipo de hombre más al norte, claro. Unos fueron por el Maipo hacia arriba, porque estaban acá en Picó, al sur de Milipilla. Correcto. Otros fueron por el Mapocho, y algunos más usados vinieron por la cuenca del estero Puangue hasta llegar a Coyihuay, porque dicen que era un estero que sus aguas eran muy ricas en minerales, tal como lo dice don Alonso Valle y Pastene, que sus aguas, después de tomar un trago, una vez que usted haya ingerido mucho alimento, como que eso le refresca el estómago y le hace muy bien al organismo. Perfecto. O sea, tenemos registros de que esas aguas tienen importancia hace mucho tiempo. Claro. Y de hecho hay parte, y eso dice que se debe a la parte subterránea que tiene el estero Puangue, porque si bien es cierto ahora son años de sequía, pero en años normales el estero Puangue de verano normalmente aquí 2 kilómetros antes de llegar a Curacaví se pierde bajo la tierra. Ajá. Y aparece en el sector de las Rosas nuevamente. Perfecto. O sea, todo ese tramo lo anda en forma subterránea donde se enriquece con algunos minerales del sector. Muy interesante. Ahora, en Curacaví mismo, después del periodo de las primeras ocupaciones, van a llegar los incas en algún minuto y se establecen acá. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, los incas, como tenían estas carreteras, tanto de San Miguel de Piura, como la otra que venía desde el sur de Colombia, y supuestamente había un camino transversal que cruzaba y llegaba al sector de Casablanca, que se llamaba Loapuyo. Ya. Y desde el lado de Quillota. ¿Ese es el famoso camino de los polleros? Probablemente, correcto. Probablemente. Y se ve que llegó la cultura inca acá, porque aquí en el Cerro Mauco hay malares arriba, hay sus corrales de piedra, hay construcciones de ese tipo. Claro, que lo demuestran que la cultura estuvo acá. Perfecto. ¿Y acá en el pueblo, qué registros se encontraron? Mire, acá todos los terremotos, qué sé yo, lo fueron destruyendo todo, solamente tenemos la piedra Tacita, es una piedra que está en el interior de Curacaví, que es el símbolo nuestro, que es una piedra que tiene 14 edificios más o menos. Perfecto. Claro, que la única más grande fuera de la Curacaví es la que está en Guanaquero, que tiene algo de 30 edificios, en la cuarta región. Ya. Este sería el símbolo, porque está directamente relacionada esa piedra entonces con el nombre de Curacaví. Justamente. Y además hay otras piedras en diferentes partes de Curacaví, y si usted geométricamente las mira, están formando un triángulo. Ah, muy interesante. Entonces eso debe tener una connotación astrológica de los indios de ese tiempo. ¿Y cuáles son esas piedras para formar el triángulo? Entonces tenemos esta que está, la tacita con 7 agujeros, que claro. Esa está acá en la plaza donde se encuentra hoy día. 2 kilómetros al interior por el camino que va al Hue. Entiendo. Es el mismo camino que llega hasta Coyihuay. Entiendo, perfecto. Está entre el camino y el estero. Está muy mal traer y solamente ahora el año 2013 fue declarado Monumento Nacional y que se pretende ordenarlo como corresponde. Perfecto. ¿Esa sería la piedra que le da el nombre al pueblo? Justamente. Porque hay que explicarlo, qué significa Curacaví. Claro.
Pues, a pesar de que el nombre, como es Reunión junto a la Piedra, siempre se toma como base el Cerro de las Brujas, que posteriormente se llamaba Las Brujas, que es el montículo que está al lado del cementerio. ¿Correcto? Y ahí había un estamento picunche que cuando llega Juan Bautista Pastene a estos lugares, hace ahí el tambo viejo del Puangue. Ese es el tambo viejo del Puangue, Claro. pero no es el lugar de reunión que da origen de Curacahuín a Curacaví. No. No, es la piedra la tacita que Podría está ser en, la piedra tacita. en el Puangue. A Perfecto. pesar de que otros historiadores como René León, a lo mejor, no recuerdo el nombre, el padre Pedro Mengor, ¿Ya? dice que también podría haber sido en el sector de los Rulos, acá en el límite con María Pinto. Ajá. Ahí había otro estamento, porque según los datos obtenidos, Pedro de Valdivia, el 26 de noviembre del año 1549, llega a ese lugar donde está el cacique Darongo con su hijo Navi, y ahí, en presencia de ellos, Pedro de Valdivia le hace entrega en forma verbal estas tierras a don Juan Bautista Pastene Solimano, que no era ni siquiera español, sino que era un marino genovés. Así es. Y esa fue entonces encomienda de él, todo Claro, Curacaví. claro. Y posteriormente, como no hay un acta de fundación de Curacaví, se toma como fecha de inicio el 4 de octubre de 1550, en que Pedro Valdivia hace llegar a Juan Bautista Pastene una carta con las atribuciones y los deberes hacia los indios picunches. Perfecto. Le entrega no es una acta de fundación exactamente, pero sí le está diciendo que Claro. ya tiene que asentarse y dar En estas tierras, claro. lo que tenía que hacer toda persona que tuviera encomienda en la época, que era formarlo religiosamente, etc. Obviamente que sí. Estoy con el lonco Vicente Curaqueo de Curacaví, quien va a entregarnos antecedentes respecto a toda la parte indígena, tanto actual como del pasado, de la comuna. Don Vicente, le quiero dar las gracias por habernos recibido en su casa y invitarlo entonces a comentarle a nuestros telespectadores qué antecedentes tenemos respecto de Curacaví. Bueno, nuestros antepasados no dejaron algo escrito, graficado, sino que todos los conocimientos eran verbales. Oral, claro. Oral. Entonces, tiene que basarse en los que poco que dejaron escritos los conquistadores, los primeros que llegaron, especialmente acá en esta zona que fue Pedro de Valdivia, cuando va al encuentro de su amigo, el navegante Luis Pastel. Así es. En el año 1551, comienzo de esa fecha, va allá a recibirlo, porque lo manda desde el Perú que lo apoye con su barco. Cuando llegue a Chile, él se demoró casi un año en atravesar el desierto, llega acá y calculan, y habían vigías también, informantes, Correcto. que se apoyaron con los picunches. La gente que vivía acá eran picunches, Ajá. así se llama. Picum es norte y che es persona, persona del norte. Así lo identifican, lo centra en la población mapuche, que se ubicó y fijó como su metrópoli todo el borde y la zona de Nahuelbuta, que es una zona preciosa y parece ser que tiene hasta microclima. Correcto. Y a los demás sectores de poblaciones indígenas, el mapuche le dio el nombre de la ubicación geográfica en que se encontraban. Extendiéndome un poquito en esto, a los del sur lo llamó Huilliche, Huille significa sur. A los del oriente le puso Huelche, Huel es este. Correcto. Y lo de la costa lo llamó Ñul, Ñulche. Ñul que significa oeste. Bueno. Entonces, los pocos que se saben, cuando pasa Pedro de Valdivia de regreso, tengo entendido, con su amigo, encuentro del barco ese que venía apoyándolo, pregunta en esta zona que cómo se llamaba. Aquí donde yo discrepo el nombre de que se le puso a la comuna, Curacaví. ¿Por qué? Mira, porque su característica principal es el río, el Puangue. El Puangue, exacto. Quizás pudo haberle puesto el nombre ese del río, Puangue.
pero predominó el linaje o la tribu que tenía ese nombre. Entonces Curacaví lleva el nombre de una tribu, de un linaje. Cura significa piedra, Caví o Lof es tribu, La o tribu, linaje, ya, linaje de la piedra. correcto. Y hay otro sector acá también referente a linaje que significa linaje de la arena, Cuyuncaví. Correcto. Entonces hay dos, seguramente eran parientes estas tribus que se separaron y uno se quedó con el nombre de Curacaví, Curacafú. Yo estoy con la fonética, ¿no? Así es. Te Entonces, quiero preguntar entonces, porque la otra traducción que se ha tratado de dar de Curacaví es de Curacahuín o Piedra de Reunión. ya. Esa no sería la que usted comparte. Mire, en cierto aspecto coincide, porque Curacaví, Caví, cuando se juntaban estas tribus, Ya. sus familias se reunían en torno a un fuego, a un sector central, ubicaban seguramente un símbolo sagrado, especialmente el rehue, Ajá. con su quemo quemo. No sé si estoy poniéndome medio difícil. Lo comentamos. Ya, lo comentamos. ¿Qué es lo que Ya es sé el qué es lo que quemo? era, que claro, todo eso. Entonces, se reunían y se reúnen aún cuando hay celebraciones en las comunidades mapuche, en el sector Boroba, Ya. y todo ese sector indígena, en círculo, Ajá, porque el círculo es la figura perfecta para el mapuche, correcto. no el cuadrado, el cuadrado es aceptable, ni el rectángulo ni el triángulo, Ajá. porque el círculo uno puede mirar a todos los que están como concurriendo. Exactamente, Hacia cara a tierra, cara. cara a cara, exacto. Por ejemplo, allí tenemos la última cena, tiene dificultades Cristo. No ve a nadie. Claro, tiene que estar haciendo un tremendo Claro. esfuerzo. Tiene a su gran amiga, la Magdalena, como paréntesis, ¿no? Así dice. al lado. Así dice. Entonces, el mapuche, ese círculo, esa reunión de personas, lo llamó Cahuín. Correcto. Entonces, cada Puede ser Cabí, el encuentro era El Cahuín. Cahuín. ¿Ah? Y no el Cahuín de la borrachera, de la comilona, de la Claro. pelea y todo, perdón. No se preocupe. Entonces, eso es una forma de desprestigio que dieron algunos sectores de nuestra nación, población muy especial del siglo XIX. Una forma de desprestigiar al mapuche. Una opción es esa y la otra es que hayan interpretado que el Cahuín era lo que había después de la reunión formal, que es la celebración. Claro, sí, podría ser, darse, seguir conviviendo, Claro. claro. Porque Pero se tomaba también- chicha, eso es post la reunión Claro. formal. Esto de la chicha es un poco relativo. A ver. Lo que se preparaba era el mudai. Mudai. El licor por excelencia, el mudai a base del maíz, de la quinoa también. También. Y también cuando estaba la producción de frutillas, se hacía esta chicha, esta bebida. También se hacía de algarrobo. También, sí. De todas las vainas o semillas o cáscara que tuviese sabor dulce. De azúcar. Claro, el azúcar, para que se fermentara. Correcto. Pero no con la idea de que se difundió después que el mapuche con estas bebidas se embriagaba y quedaba hasta sin conocimiento. Claro, porque eso es mucho posterior, es del siglo XIX esa idea. Claro, pero el mapuche no tenía la capacidad de acumular licores. Apenas tenía su cántaro, sería de 20 litros, Claro. 30 ponga, Ujú. el famoso mesén, pero eso no permitía que toda la población tomara. No, pues. Entonces por eso que el mapuche no conocía el alcohol. Salvo que en esta fiesta seguramente dejaban fermentar un poco su mudai. Yo he hecho mudai, lo he dejado fermentar para hacer la prueba. Ajá. Hasta un mes, ¿Ya? pero no embriaga. Debe alcanzar unos 4 grados, una Sí, cosa muy... puede alcanzar. Es mucho menos que una cerveza. Mucho menos que una cerveza. Claro. Y es de sabor grato. Ya. A ver si en alguna oportunidad nos ponemos de acuerdo. Yo voy a preparar Va a pasar a tomar pasa a tomar de quino. ¿no? una Yo lo quinoa muy interesante. Sí, de quinoa. Ese era el vegetal, el trigo que tenía el mapuche.
Estoy con el lonco Vicente Curaqueo en Curacaví contando un poco de la historia del lugar y quiero preguntarle entonces a don Vicente respecto del Cerro Mauco y su importancia. La importancia para mí que tomó ese cerro, todos los cerros altos, especialmente en esta parte de Curacaví, se destaca el Mauco y también otro cerro que es llamado el Cerro Carén. Bueno. Hay otro también cercano, yendo hacia Santiago, que es estos cerros del Olenco. Ya. Pero que tomó mayor vigor en cuanto a ser considerado como un lugar, un espacio sagrado, dado por la naturaleza, es decir, por los dioses, por los creadores. Destaco esto por los creadores, porque el indígena fue duateísta. Ya. Cree en dos dioses, no monoteísta. Hasta en eso somos distintos. Ah. Entonces, todo lo que fuera altura se aproximaba al espacio donde se encontraban sus dioses. Por eso elegían esta y lo llamaron. El término para mí es adquirido por los incas, desde los incas. ¿Ya? Los incas trajeron esta nominación de Huaca. Todos los cerros que sirvieron para adorar a sus seres queridos, para adorar a sus dioses, que eran altos, lo llamaron Huaca. Lugar sagrado. Para mí, sí, sagrado significaría como altares. Altares. Para mí, pero esa fue como una introducción fuerte del Inca. Incásica. Que estuvo como, pienso, más de 100 años antes de llegar al conquistador. Así es. Ahora, pero eso no es el nombre, porque no lo llamamos Huaca, sino lo llamamos Mauco. Y Mauco es palabra en mapudungun. Es que el mapuche ya le tenía puesto. Correcto. El nombre. ¿Y qué quiere decir? Mauco, la palabra correcta es Maunco. 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 ¿Ya? Maún es lluvia, co es agua. Y está muy bien puesto el nombre, porque arriba hay una superficie, tuve la suerte de ir hace años, cuando era más joven, estar arriba, casi en la cumbre, y hay una superficie como plana, pero con un pequeño declive, sí. Y había agua en ese tiempo, fuimos en el mes de diciembre, me recuerdo. Correcto. Llegamos con sed y la sed nos obligó incluso a beber de esa agua. Ajá. Y esa agua se acumula gracias a la lluvia. Así es. Así que está muy bien puesto el nombre Maunco. Maunco. Claro, pero algunas veces el mapuche acorta las palabras. Correcto. Entonces al acortarlo lo dejó como Mauco. Mauco. Y quedó registrado como Mauco. Además, para un castellano hablante es difícil la pronunciación en mapudungun correcta. Maunco. Sí, es más difícil que Mauco. Sí, cuesta un poco. Es más fácil. Mauco. Mauco. Por eso incluso hay un periódico aquí que se llama Mauco. El Mauco. El Mauco. Arriba del Mauco nos han contado que hay cierto tipo de construcciones, de pircas por lo menos. Sí, hay quedamos muy poco, seguramente los terremotos y la gente que no sabe mucho, los jóvenes, cuando tienen ese propósito de ir hasta arriba, entonces no cuidan, correcto, dañan. Y no le llama mucho la atención cómo se pudo haber hecho eso. Ajá. Pero está volviendo el interés en la juventud. He tenido contacto con algunos de ellos, especialmente alumnos del liceo y de enseñanza media acá de Curacaví, que tienen la prudencia y la gentileza, algunas veces vienen a pedirme algunas informaciones y están desafiando a explorar, estar por unos días, acampar allá, a ver si encuentran algunos restos, muestra de que el indígena iba a estas partes. Puede haber incluso muestras de fuego, alguna cerámica y algunas muestras de piedra o algunas herramientas. Entonces están comprometidos y eso tiene que existir allá. Así no es. se ha explorado bien. Ajá. Ojalá quienes exploren sean gente entendida. Y supuestamente había un camino transversal que cruzaba y llegaba al sector de Casablanca, que se llamaba Loapuyo. Ya. Y desde el lado de Quillota. ¿Ese es el famoso camino de los polleros? Probablemente, Correcto. probablemente. Y
Y se ve que llegó la cultura inca acá, porque aquí en el Cerro Mauco hay manares arriba, hay sus corrales de piedra, hay Construcciones de ese tipo. claro que lo demuestran que la cultura estuvo acá. Perfecto. Y acá en el pueblo, ¿qué registros se encontraron? Mire, acá todos los terremotos, qué sé yo, los fueron destruyendo todos, solamente tenemos la piedra tacita, es una piedra que está en el interior de Curacaví, que es el símbolo nuestro, que es una piedra que tiene 14 edificios más o menos. Perfecto. Claro, que la única más grande fuera de la Curacaví es la que está en Guanaquero, que tiene algo de 30 edificios, Ok. en la cuarta región. Ya. Este sería el símbolo, porque está directamente relacionada esa piedra entonces con el nombre de Curacaví. Justamente. Y además hay otras piedras en diferentes partes de Curacaví, y si usted geométricamente las mira, están formando un triángulo. Ah, muy interesante. Entonces eso debe tener una connotación astrológica de los indios de ese tiempo. ¿Y cuáles son esas piedras para formar el triángulo? Entonces tenemos esta que está, la tacita con 7 agujeros, que Claro. esa está acá en la plaza donde se encuentra hoy día. 2 kilómetros al interior por el camino que va al Hueco. Entiendo, Pues es el mismo camino que llega hasta Coyihuay. entiendo, perfecto. Está entre el camino y el estero. Está Ya. muy mal traer y solamente ahora el año 2013 fue declarado Monumento Nacional y que se pretende ordenarlo como corresponde. Perfecto. ¿Esa sería la piedra que le da el nombre al pueblo? Justamente. Porque que... Me encuentro con don Luis Gumera Allendez en Curacaví, quien es bombero y además se ha dedicado buena parte de su vida a seguir y investigar la historia local del pueblo y los alrededores, y también la historia del Cerro Mauco que nos convoca en el capítulo del día de hoy. Don Luis, muchísimas gracias por recibirnos y encantado de poder conversar con ustedes de todos estos antecedentes interesantes respecto a Curacaví y el propio Cerro Mauco. Le quiero partir preguntando, primero remontándonos a la historia de Curacaví. ¿Qué era Curacaví en tiempos prehispánicos? Curacaví era solamente un valle que venía todo el cajón del estero Puangue, desde Milipilla hasta Coyihuay, donde habían solamente estamentos indígenas, donde estaban sobre todo indios picunchi. Aquí estuvo la cultura Batro, la cultura Yoyeo, la cultura de Aguita, una serie de culturas que fueron dándole forma y origen a esta tierra. Nosotros pudimos ver en la municipalidad, en el Departamento de Cultura, hay una vitrina que tiene algún resto de cerámica que nos pareció Aconcagua. ¿Aconcagua también está reflejado También acá? está Aconcagua. Perfecto. ¿Y el lugar de asentamiento de estos grupos siempre fue el lugar donde está Curacaví actualmente? Sí, siempre fue acá el lugar que está Curacaví. O sea, digamos al poniente del Mauco, diciendo que Claro. ya tiene que asentarse y dar En esta tierra, claro. lo que tenía que hacer toda persona que tuviera encomienda en la época, que era formarlo religiosamente, etc. Obviamente que sí. Estoy con el lonco Vicente Curaqueo de Curacaví, quien va a entregarnos antecedentes respecto a toda la parte indígena, tanto actual como del pasado, de la comuna. Don Vicente, le quiero dar las gracias por habernos recibido en su casa y invitarlo entonces a comentarle a nuestros telespectadores qué antecedentes tenemos respecto de Curacaví. Bueno, nuestros antepasados no dejaron algo escrito, graficado, sino que todos los conocimientos eran verbales. Oral, claro. Oral. Entonces, tiene que basarse en lo que poco que dejaron escrito los conquistadores, los primeros que llegaron, especialmente acá en esta zona que fue Pedro de Valdivia, cuando va al encuentro de su amigo, el navegante Luis Pastel. Así es. En el año 1551, comienzo de esa fecha, va allá a recibirlo, porque lo manda desde el Perú que lo apoye con su barco. Cuando llegue a Chile, él se demoró casi un año en atravesar el desierto, llega acá y calculan, y habían vigías también, informantes, Correcto. que se apoyaron con los picunches. La gente que vivía acá eran picunches, Ajá. así se llama. Picum es norte
y Che es persona, persona del norte. Así lo identifica. Explicar lo que significa Curacaví. Claro. Pues, a pesar de que el nombre, como es Reunión junto a la Piedra, siempre se toma como base el Cerro de las Brujas, que posteriormente se llamaba Las Brujas, que es el montículo que está al lado del cementerio. ¿Correcto? Y ahí había un estamento picunche que cuando llega Juan Bautista Pastene a estos lugares, hace ahí el tambo viejo del Puanque. Ese es el tambo viejo del Puanque, Claro. pero no es el lugar de reunión que da origen de Curacahuín a Curacaví. No. No, es la piedra la tacita que Podría está ser en, la piedra tacita. en el Puanque. A pesar Perfecto. de que otros historiadores como René León, a lo mejor, no recuerdo el nombre, el padre Pedro Mengor, ¿Ya? dice que también podría haber sido en el sector de los Rulos, acá en el límite con María Pinto. Ajá. Ahí había otro estamento, porque según los datos obtenidos, Pedro de Valdivia, el 26 de noviembre del año 1549, llega a ese lugar donde está el cacique Darongo con su hijo Navi, y ahí, en presencia de ellos, Pedro de Valdivia le hace entrega en forma verbal estas tierras a don Juan Bautista Pastene Solimano, que no era ni siquiera español, sino que era un marino genovés. Así es. Y esa fue entonces encomienda de él, todo Claro, Curacaví. claro. Y posteriormente, como no hay un acta de fundación de Curacaví, se toma como fecha de inicio el 4 de octubre de 1550, en que Pedro Valdivia hace llegar a Juan Bautista Pastene una carta con las atribuciones y los deberes hacia los indios picunches. Perfecto. Le entrega no es una acta de fundación exactamente, pero sí le está del Puanque. Claro. Había muchos estamentos indígenas desde Bomay hacia arriba, porque cuando llegan los indios picunches, que según dice la historia que algunos fueron expulsados desde la cultura mapuche, por algo el picunche significa hombre más al norte, Claro. ¿no? Unos fueron por el Maipo hacia arriba, porque estaban acá en Picó, al sur de Melipilla. Correcto. Otros fueron por el Mapocho, y algunos más usados vinieron por la cuenca del estero Puangue hasta llegar a Coyubay, porque dicen que era un estero que sus aguas eran muy ricas en minerales, tal como lo dice don Alonso Valle y Pastene, que sus aguas, después de tomar un trago, una vez que usted haya ingerido mucho alimento, como que eso le refresca el estómago y le hace muy bien al organismo. Perfecto. O sea, tenemos registros de que esas aguas tienen importancia hace mucho tiempo. Claro, y de hecho hay parte, y eso dice que se debe a la parte subterránea que tiene el estero Puangue, porque si bien es cierto ahora son años de sequía, pero en años normales el estero Puangue de verano normalmente aquí 2 kilómetros antes de llegar a Curacaví se pierde bajo la tierra. Ajá. Y aparece en el sector de las Rosas nuevamente. Perfecto. O sea, todo ese tramo lo anda en forma subterránea, donde se enriquece con algunos minerales del sector. Muy interesante. Ahora, en Curacaví mismo, después del periodo de las primeras ocupaciones, van a llegar los incas en algún minuto y se establecen acá. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, los incas, como tenían estas carreteras, tanto de San Miguel de Piura, como la otra que venía desde el sur de Colombia,